el terrorista y presidente colombiano Gustavo Petro abraza a Palestina y a los terroristas de Hamas y remueve la embajada de Colombia en Israel. Milei, el presidente argentino, también se consolida como gran capitalista y anticomunista en el mundo. Baja a meses de iniciado su poder presidencial la inflación y estabilizando cada día más el peso argentino. Estos son algunos de los temas. Igual, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de ese proceso de incorporar a Puerto Rico con miras a que se encamine en el estado 51. Eso es lo que tenemos hoy viernes 3 de mayo. Muy contentos de estar aquí. Ya tanto Alfonso como Breida están aquí tempranito, ya listos para comenzar el análisis de estas y otras noticias durante las próximas 2 horas. Y Alfonso, ¿qué te parece si ya comenzamos y empecemos hablando, Alfonso y Breida, del conversatorio que tuvo Zaragoza y Jesús Manuel, que parece que como que fue un poquito más movido, pero no entusiasma a nadie? Mira, yo pienso que, ¿verdad? Y primero, antes que todo, me gustaría agradecer nuevamente a nuestra audiencia. La realidad es que somos líderes en el horario de 5 a 7 de la tarde. Así las encuestas, ¿verdad? Y los ratings lo confirman, así que agradecidos. Nosotros siempre, ¿verdad?, damos de nuestro tiempo junto con papá y aportamos nuestra granita de arena para darles un análisis político de calidad, y pues nos sentimos honrados que ustedes lo reciban así y que pues durante todos los días de lunes a viernes pues nos hemos convertido en los líderes en la audiencia. Así que agradecidos todos con los radio escucha. Mira, ¿tú sabes cuál es el problema? Que ese tipo de debates no tan solo es que no levantan pasiones, es que lo que demuestra es que dentro del Partido Popular Democrático el desazón es tal, la dejadez es tal, la apatía es tal, que ni siquiera las noticias lo cubrieron en el día de hoy. Ustedes vieron algunos periódicos cubriendo los debates del Partido Popular Democrático, que sí generan pasiones, que la gente los quiere escuchar, que quiere ver lo que presentan al pueblo, y que cada vez que hablan, tanto el gobernador como la comisionada residente hacen noticias. ¿Por qué? Porque están brindando alternativas para el pueblo de Puerto Rico, y la realidad es que dentro de las huestes del Partido Nuevo Progresista se ve mucho más efervescencia que el Partido Popular. No sé si tú estás de acuerdo, Breida. Buenas tardes a todos. ¿Me escucho bien? Bueno, aquí un viernes lluvioso. Por ahí veníamos, mira, con la lluvia así. Y escuchando Noti1. Y escuchando Noti1. Saludos a Papa, que está, mira, feliz. De vacaciones. Y por el ser el número 1 en las tardes aquí en Noti1, eso es un logro en tan poquito tiempo, ¿verdad? Eso es así, en varios meses. Es que el trabajo aquí se hace con mucho cariño para el pueblo puertorriqueño. Así que bueno, ¿qué hay que decir de qué? De Zaragoza y de... Del conversatorio que tuvieron en Telemundo Zaragoza y Jesús Manuel, como dice Alfonso, Jesús Manuel, el relacionista público de Anaudi, que le acomodaba la langosta y los camarones en el saloncito del Coliseo de Puerto Rico y lo paseaba por Fortaleza, y Zaragoza el que no pagaba los reintegros y a veces tomaba un año en lo que llegaban. Lo describió muy bien Breida. Yo lo que tengo que decir es, estamos a ¿cuánto falta para la primaria? Un mes.
Y yo veo un Partido Popular apagado, Entusiasmado. con una campaña que prácticamente no se ve, no se escucha. Yo creo que eso también responde un poco a que el Partido Popular no está acostumbrado a las primarias. Y ellos tienden... No hay tradición. Ellos tienden a tener como que un recelo. Y yo me imagino que Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, dentro de ese cuidado, ¿verdad?, que tienen en el Partido Popular, pues ellos deben decir, espérate, déjame como que no tirarnos mucho, todo aquí suavecito, pero la realidad es que yo creo que va en contra de ellos porque no se ve la efervescencia. Y para las primarias tú necesitas movilizar al Corazón de Rollo. Y yo no veo al Corazón de Rollo. Motivado a ir a votar por el Partido Popular. O por lo menos eso no es lo que se ve a un mes de la primaria. Vamos a establecer contraste. Por otro lado, tienes al Partido Nuevo Progresista con sus dos mayores candidatos al frente que tienen, ¿verdad?, el dinero para hacer una campaña y pueden ver las diferencias que hay. Así que en ese sentido yo creo que aquí todo el mundo sabe que la primaria que va a estar bien llena y que tiene la efervescencia y la motivación es la del Partido Nuevo Progresista. No, y que lo que se escucha es que se espera mínimo sobre 400,000 personas en la del PNP versus lo que los oigo hablando de ellos, unas expectativas grandes de ellos serían 150, 180,000 personas, y yo creo que con lo que estamos viendo, y como tú dices, Breida y Alfonso, el poco entusiasmo que estamos viendo, la realidad es que no inspira, porque ya ser popular no inspira a ningún joven, no hay ideología, no hay obra, no hay liderazgo, no hay nada. ¿Por qué te motive el tú militar? Y ya la gobernación la han dado a pérdida. Ya vieron como que la realidad es que ya ahí no tienen opción. Y los medios de comunicación, como dice Alfonso, lo que están es con la mogolla y la mogolla y la mogolla. Eso es así. Claro. Algo más ahí para mover a Washington. Y yo creo que lo importante, más allá de eso, el Partido Popular, ante todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, tenía la oportunidad de posicionarse, ¿verdad?, como una oposición, quizás ese centro, ¿verdad?, de cara a unas elecciones en general, porque era lo que tradicionalmente hacía el Partido Popular en esto, ¿verdad?, en este tipo de escenarios políticos que los ha habido anteriormente, cuando se polariza un poco lo que es la izquierda radical con lo que es el sector más conservador. El Partido Popular, por ejemplo, en la década de los 70, de los 80, abogaba a ese centro, ¿verdad?, y hasta cierto punto era hasta una casa grande. Obviamente sabemos cuál fue el resultado de esa casa grande. Así lo llamaban. Pero, por eso, ¿pero qué pasa? Hay que ver la hoja de vida de los dos candidatos. Los dos candidatos formaron parte del peor gobierno que ha tenido el pueblo de Puerto Rico en el siglo XX. Digo, 21, perdóname, 21. Sí. En el siglo XXI. O sea, el peor cuatrenio que ha habido en Puerto Rico, que es el cuatrenio del 2013 al 2016. Zaragoza era secretario de Hacienda. Cuando el gobierno se fue a la quiebra. Cuando el gobierno se fue a la quiebra, Zaragoza era el secretario de Hacienda y Jesús Manuel era el que le lavaba la cara al gobernador. Y le daba las posiciones, o sea, y le conseguía los guisitos a Naudí. Esa es la hoja de vida. Eso es lo que tiene que ofrecer el Partido Popular Democrático. Esos son los candidatos con los que ellos esperan ser la alternativa de cambio y llevar a triunfo al Partido Popular. Es que la realidad es que el vacío de poder y de liderato que hay en el Partido Popular es palpable, hasta el punto que el mismo Huevito dijo que estaba preparado para trabajar con un gobernador PNP. Lo dijo tan claro que creó ronchas en el partido. Lo dijo aquí mismo, en esta misma estación. Definitivamente, y
La realidad es que lo que estamos viendo es que es un partido que ya no tiene norte, ya no tiene propósito, pero en contraste, Breida, la actividad en Washington, D.C. estuvo bien interesante esta semana. Ricardo Rosselló, el doctor, delegado a la Cámara, volvió a mover sus fuerzas, más de 100 visitas, aparte que tuvo una conferencia de prensa muy interesante con el gobernador, estuvo un senador de Arizona hablando de la igualdad y de lo importante y comparando de New Mexico con Puerto Rico, Hendrich, un grupo muy bueno de aquí de Puerto Rico. ¿Qué te pareció eso? Aparte de que ya hay 26 votos demócratas, no hay ninguno republicano. Yo tengo mi hipótesis y la realidad es que los demócratas juegan con esto. Claro. Fíjate que cuando en la Cámara se logró pasar el proyecto con los demócratas, el Senado no lo quiso mirar. Ajá. Allá. Entonces, como ahora el Senado sabe que en la Cámara no va a pasar nada, ahora el Senado sí lo quiso mirar y hay 26 votos. Esto no quiere decir que está muy mal que no haya republicanos auspiciando, porque por lo menos a mí me gustaría ver a Marco Rubio y a Rick Scott, claro, aunque fueran los únicos dos. Pero la realidad es que los republicanos de frente están diciendo que no, los otros juegan a conveniencia buscando ese voto puertorriqueño. Háblanos, ¿cómo viste esto en Washington? Bueno, tengo que decirte que el trabajo que está haciendo Ricardo Rosselló, no ahora, desde hace mucho tiempo, se nota. Se nota, es un trabajo activo, todo el mundo yo creo que concurre con que dentro de los delegados que están allá en Washington, quien se ve todo el tiempo moviéndose, el único que no cobra es Ricardo Rosselló. Y yo creo, oye, eso es algo que todo el mundo le reconoce. No nada más nosotros los nuevos progresistas, también de cualquier otra denominación política la gente lo reconoce, que Ricardo se mueve y se mueve bien. Ahora bien, yo creo, Alan, que sí podemos tener estos votos que tradicionalmente el Partido Demócrata siempre ha sido más, ¿verdad?, al lado de favorecer la estadidad para Puerto Rico, o por lo menos, como dices tú, eso es lo decir que la favorece. Exacto, decir que la favorece. Usarlo para su conveniencia. Sí, pero yo creo que aquí hay que hacer también el trabajo con los republicanos. Definitivo. Y eso es una realidad. Y no se está haciendo. Y eso es una realidad. Probablemente siempre con el Partido Republicano, por la misma, ¿verdad?, naturaleza del pensamiento del partido, siempre van a ser un poco más reacios, pero de que el trabajo se puede hacer, sí, se puede hacer. Yo creo que nosotros los puertorriqueños, y sobre todo los puertorriqueños que residen en los estados los de que nuestra votan. Nación, allá los que tienen congresistas que les dan el voto. Correcto. Y que se supone que hablan por ellos, tienen que, estar ahí todo el tiempo diciéndoles sobre la causa de la estadidad de Puerto Rico. Y yo creo que ese trabajo sí lo tenemos que hacer nosotros aquí se tiene que educar. Aquí y allá, en los dos lados. Se tiene que llevar y a nivel mensaje, internacional. pero definitivamente el trabajo a nivel del Congreso se tiene que hacer. Yo creo que la crisis la tenemos que crear en todos los aspectos, Claro en que todas sí. las partes. Y Alfonso, la realidad es que aunque yo sé que hay juego político, pero hay que reconocer que es histórico, 26 senadores votando, auspiciando un proyecto de 100 senadores, 26, aunque todos sean demócratas. Yo sé que hay algunos republicanos que no se están moviendo porque hay una dirección republicana, pero sí lo estuvieran haciendo en otras circunstancias. Háblame, ¿cómo ves esto y cuán importante es todo esto para el movimiento estadista? Mira, la realidad es que no se puede tapar, yo creo que el cielo con una mano y estos trabajos que se han hecho, las delegaciones extendidas. La realidad es que por naturaleza el Senado y por su idiosincrasia el Senado siempre ha sido una pared para el tema del estatus en Puerto Rico, porque el Senado, por como es y por el flujo de poder, es el más inmovilista. O sea, en la Cámara Correcto. de Representantes se han pasado proyectos para atender el tema del estatus de Puerto Rico que han muerto en el Senado. Y eso es una razón histórica. No es porque no nos quieran. El Senado responde a los estados. El poder se va a diluir más en el Senado si un estado se admite en la nación que en la Cámara de Representantes. Esa es la realidad. Por eso es que hay que hacer el trabajo, porque no es una cuestión, es una cuestión de que por la idiosincrasia
como está configurado el Senado, es más difícil. Ahora bien, yo quiero hablar de memoria. Claro Puerto Rico tiende a ser más republicano, lo que pasa es somos conservadores. tendemos a ser Alfonso, conservadores, y ese es el mensaje que hay que llevar. Alfonso, y algo importante, en la plataforma del Partido Republicano siempre respalda la estadidad para Puerto Rico, no así en la del Partido Demócrata. Es que hay que hablar lo bueno, lo malo, hay que hablar con la verdad. Pues para hay eso que- estamos pero aquí. entonces hay que buscar que ese apoyo se traduzca. Y hay que, como tú Exacto. dices, buscarlo en ambos, demócrata y Claro. republicano. El tema está muy bueno, pero ya Zombie me dice que tenemos que irnos a una pausa de los impuestos en sustitución del que nadie puede sustituir, mi amigo y hermano Luis Dávila Colón, en unas merecidas vacaciones. Ya el lunes regresa y viene con mucha energía y como siempre con el mejor análisis. Y estamos aquí, Alfonso, Breida, este servidor Alan Maccabi, discutiendo noticias importantes de la semana y del día, con el análisis que a ustedes les gusta y por eso nos hacen el número uno. Le agradecemos a toda la audiencia de la cadena Noti1 en todo Puerto Rico. Gracias por hacernos el programa número uno de la radio de 5 a 7 de la noche. Luis Dávila Colón y su equipo de panelistas, analistas y colaboradores. Muchas gracias por confiar en nosotros y por permitirnos todos los días de lunes a viernes llegar a sus hogares, a Luis Dávila Colón y a cada uno de nosotros los días que acompañamos a Luis en análisis profundo, análisis como tiene que ser, análisis estadístico, trayéndole la verdad y lo que en otros lugares no le van a decir. Y estábamos hablando ya un poco de Washington, D.C., del trabajo del doctor Ricardo Rosselló, de ese voto 26 del speaker del Senado, 26 votos, es algo importante e histórico en el Senado de nuestra nación, igual que el año pasado, el Congreso anterior, en la Cámara se logró pasar el mismo proyecto prácticamente. Los avances del movimiento estadista son grandes y por eso ustedes ven a la mogolla, a los independentistas, a los socialistas de cartón, a la izquierda radical, que están histéricos, que si no se va a conseguir nada, que esto es pérdida de tiempo. Claro, ellos están bien preocupados, ellos sí saben de los avances y la realidad es que vemos que les guste o no les guste en Puerto Rico, prácticamente ya la candidatura del presidente Donald Trump cada día coge más fuerza, es el candidato del Partido Republicano y ya, Alfonso, fumó la pipa de la paz con Ron DeSantis, se unieron y se pusieron de acuerdo de que ambos van a trabajar to make America great again, el proyecto MAGA, que trabajarán en conjunto. Igual estamos viendo que sigue como la espuma creciendo esa candidatura, no matter what, no empece a todo lo que está sucediendo en los tribunales, que unas veces gana, unas veces pierde, pero la realidad es que sigue recogiendo mucho dinero y la figura del presidente sigue en todas las encuestas ya por encima de la candidatura del presidente J.J. Biden, que inclusive, Alfonso, en el voto latino el incremento de la figura de Donald Trump es bastante grande, aunque todavía no se puede decir que es el que tiene el Partido Demócrata, pero en la Florida sí supera y llega hasta cerca del 70% en algunos grupos latinos, pero se está moviendo interesantemente a nivel nacional. Cuéntanos, ¿cómo analizas todo esto? Tu punto de vista, Alfonso. Mira, yo creo que hay algo bien importante y quiero dividir el análisis. Primero, obviamente Donald Trump, si algo tiene, es que es un estratega. Correcto. Donald Trump es populista por naturaleza y Donald Trump sabe que él necesita ese conservadurismo duro que profesa Ron DeSantis si él quiere verdaderamente tener una oportunidad de ganar. Podemos estar de acuerdo o no con lo que profesa Ron DeSantis, pero para Trump tener verdaderamente oportunidad de ganar, esos conservadores de filadura tienen que darle el voto, porque si esos conservadores de filadura no le dan el voto, Trump no va a ganar, especialmente como hemos visto y como pasó en el 2020, que la movilización del Partido Demócrata, la maquinaria de movilización del Partido Demócrata se aceitó e hizo lo que tenía que hacer para ganar las elecciones. Eso es la historia, eso está ahí. Ahora bien. Y el voto por correo ayudó muchísimo. Pues claro, pero
pero eso es parte de... No, por eso lo digo, o sea, lo eso digo es real, parte de la igual que en dinámica. Puerto Rico. Exacto. Ahora bien, el problema fundamental, y tengo que decirlo, es que esto está pasando específicamente por culpa del Partido Demócrata. Y te voy a decir por qué. Mira, Cuéntanos. ¿verdad? ¿Por qué yo pienso que esto está pasando? En el 2020, la gente votó en contra de Donald Trump porque entendía que específicamente en temas de la pandemia, con el issue de Black Lives Matter, él manejó el tema mal. Pero había muchas cosas del pueblo que Trump había hecho que el pueblo sí apoyaba. De hecho, yo creo que hasta que empezó la pandemia, ¿verdad? Y cuando empezaron los issues de Black Lives Matter, que la realidad es que el posicionamiento de Trump ante lo que estaba pasando dejó mucho que desear. Ahí fue que empezó a cambiar el juego. Y le costó las elecciones. Y, ¿verdad? Yo espero que si gana, aprenda de sus lecciones y que se mueva más al centro. Que es lo que no parece que va a ser así, pero ojalá así sea. Y entonces la gente le vota en contra al discurso, a la retórica de Donald Trump, pero sí Donald Trump había hecho unas medidas y unas políticas públicas que el pueblo americano apoyaba. ¿Y cuál fue el problema del Partido Demócrata? Que se radicalizaron demasiado, que dejaron que la izquierda radical tomara control del discurso público y llevara la voz cantante en la política pública. Y eso no es lo que quería el americano de a pie, porque el americano de a pie tiende a ser más de centro derecha. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, la reacción natural de la masa del pueblo americano es entonces rechazar la radicalización de la izquierda, aunque eso signifique ser un poquito más radical a la derecha. O sea, es increíble, pero no al extremo que está a la izquierda. Extremo que está a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el problema. Y la realidad es que en el 2021 había una concepción generalizada de que Biden iba a ser un candidato de 4 años y que el Partido Demócrata iba a reagruparse y que iban a presentar un candidato más fuerte de cara a las elecciones del 2024. Y eso no ocurrió. Y yo creo que Breida, que es la demócrata del grupo, puede hablar un poquito más demócrata de centro. Pero sí, porque de centro, porque es que la mayoría de los demócratas son de centro, o por lo menos en Puerto Rico lo son, y Beida puede hablar un poquito más como demócrata de cómo ella lo ve, de cómo ella se siente. Yo, que soy republicano, no trumpista, porque yo no apoyo la política de Donald Trump, pero la realidad es que uno ve lo que está pasando y uno dice, los planetas se están alineando para que Trump gane en el 2024. Beida, y una cosa es ser de centro y a veces un poco liberal en algunas cosas, distinto a ser de izquierda o de izquierda radical, claro, que socialista, que es totalmente opuesto. Se puede ser de centro capitalista, liberal, siendo capitalista. Son cosas completamente diferentes. Yo creo que un poco esto que va a ocurrir ahora, ¿verdad? De que tienes a un Donald Trump que en el 2020, ¿verdad? No ganó. Y cómo él vuelve a resurgir. Como el ave fénix. Against all odds. Con acusaciones de índole criminal. O sea, oye, esto es un case study. Eso es así. Y lo debe ser, yo, ¿verdad? Desconozco, yo estudié ciencias políticas allá en para la los política 90. Y en la vida Pero personal. from now on, esto debe ser un case study. Coincido contigo. Realmente tú tener un candidato que sale de la manera en que Trump sale. Luego todo lo que pasó a principios del mes de enero, cuando tomaron el Congreso, todo aquello que pasó, y que lo tengas ahora corriendo de la manera en que se vislumbra. Le disparan con todo y no lo tumban. O sea,
de verdad hay que analizarlo, y hay que analizarlo con detenimiento, no tan solo en el área política, sino en el área sociológica, En en el efecto. comportamiento Muy bueno. del electorado. O sea, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Que definitivamente la mentalidad del elector cambió. Que lo que busca el elector en el candidato, oye, y no tan solo en Estados Unidos como nación, sino también a nivel estatal, aquí mismo en Puerto Rico, esas cosas han cambiado. Tienes un electorado, por ejemplo, en el área de la juventud, que todo es, mira, redes sociales, todo lo instantáneo, qué opina, qué pasó, cómo lo veo. Tal vez no hay un estudio más profundo de qué me ofrecen o no me ofrecen, sino esta cuestión populista, este mensaje populista de yo vengo a esto, me tiro para la derecha. Y todos los que son de derecha se van conmigo. Oye, un poco por ahí es que va Breida, todo. porque Claro. no quieren control. Estamos viendo que la mentalidad americana no quiere control ni que me digan qué yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Buscan más libertad y capitalismo. No, oye, y siempre ha sido así. Correcto. El americano, el asunto económico para el elector americano es, yo creo que de lo principal que ellos toman en consideración a la hora de votar. Tan extraña razón, el mensaje que siempre se lleva a Washington es que el puertorriqueño es demócrata. Y yo digo, bueno, O el latino, y es falso. o el latino. Y es falso. Y cuando tú ves la realidad aquí en Puerto Rico, yo no estoy hablando de los puertorriqueños que residen en los estados, los que residimos aquí en Aquí en la colonia. O sea, aquí los puertorriqueños son conservadores y yo estoy casi segura que en el momento en que Puerto Rico se convierta en estado, la mayoría de los puertorriqueños van a ser Eso es así. republicanos. Sí. Sorpresivamente. Falfo, y tú traiste ahorita algo y quiero que lo redondee, de que realmente Donald Trump, más allá de que no nos gustaba cosas que decía o a veces no actuaba como un hombre de Estado, pero tuvo 4 años espectaculares en política exterior, Claro. interna, en el manejo del desempleo, de bajar las contribuciones, de inyectar la empresa privada. Y yo creo que hoy la gente está viendo, wow, nos fuimos en contra de esto por y mira el desastre que hemos tenido. Y la realidad es que hasta el que no votó por él o el que tenía alguna duda se ha reafirmado. Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Y yo siempre hablo de esto. Obviamente, Donald Trump, y yo tengo serias diferencias con las políticas migratorias, yo tengo serias diferencias con que se censure el pensamiento. Yo pienso que el mercado de ideas es uno de los pilares fundamentales de la democracia, y en la medida de que para ambos lados, porque ahora voy a hablar también de otro tema, de que censuremos Eso es y así. cancelemos al que no piensa como uno. Eso es malo de Ya, todos eso lados. es lo malo de todos De la lados. izquierda o Entonces, de la derecha extremista. entonces, pero ¿qué pasa? Yo siempre le digo que piensen que obviamente nosotros, por los puertorriqueños, cuando pensamos en los estadounidenses, en los americanos, y como se dan las noticias, pensamos en los de California, pensamos en los de Nueva York, pensamos en los de la Florida, ¿sabes? Y Texas. eso es los que para nosotros manejan la opinión pública, pero la costa realidad este. de la costa este y California. Ujú. Pero ¿qué pasa? La realidad es que el americano de a pie, miren, yo siempre le digo, y hago este ejemplo, un americano de Iowa, 40 años, trabajador de cuello azul, o sea, obrero que trabaja en una fábrica, Un granjero. o un granjero, no necesariamente puedo atribuirle que sea racista, pero a lo mejor vive en una comunidad donde nunca se ha expuesto a los inmigrantes, así que para él, en su escala de prioridades, pues quizá la política migratoria no está, o sea, no está en uno de los top, ¿verdad? De lo que él piensa que se debe atender. Algunos blancos Exacto. no educados. No educados, o que sencillamente no se han expuesto a esto. O sea, En que no su se han nicho. expuesto a eso. Están en su nicho, Ujú. no son racistas, pero Correcto. no se han expuesto a eso. El área urbana, Ajá, la ciudad, exacto. versus ¿qué? Versus Country. la ruralía. Entonces, Claro. ¿qué pasa?
tú tienes esa persona, no necesariamente racista, no se ha expuesto a eso, pero veía que bajo Trump había más trabajo, Claro. que sus hijos podían trabajar, que la economía americana estaba más fuerte. Pues entonces hay que preguntarse, ¿por quién va a votar esa persona de Middle American? No es que sea racista, no es que incite a la violencia, no es que sea intolerante, es que al final del día la gente vota con su bolsillo y la gente vota con el que ellos entienden que va a mejorar su calidad de vida. Exacto. Vamos a preguntarnos, los puertorriqueños, ¿verdad? Por nuestro origen, nosotros no somos racistas. No. Y sin embargo, el puertorriqueño que se muda allá, por alguna extraña razón, de momento se convierte en trompista. ¿Por La qué? mayoría. ¿Por qué? Porque están pensando en el candidato que va a mejorar su calidad de vida en el día a día. Piensan ya en el estado de Piensan- Florida no, y no, la y nación. piensan- o sea, y ya piensan- no vive en Puerto Rico, y ya la piensan- colonia no le afecta. Y piensan que como este candidato hizo unas medidas económicas que sí fueron positivas para la economía doméstica de los Estados Unidos continentales, pues este es el que me va a sacar del atolladero. ¿Por qué? Porque han habido una serie de conflictos nacionales e internacionales que la realidad es que no necesariamente son culpa de Biden, pero que han traído altos niveles de inflación. Correcto. Que la economía de Estados Unidos está paralizada, específicamente la guerra de Ucrania ha sido devastadora para la economía, que no necesariamente eso es culpa de Biden, pero que la gente atribuye también a la administración de Biden. Entonces, O temas de educación, o, temas de de transgénero, educación, o sea, comunidad LGTB, muchos religiosos, temas de valores. donde ellos se han radicalizado y la gente americana no necesariamente eso era lo que estaban esperando de Correcto. Biden. Y aparte de esto, todo lo que está pasando aquí, la década del 2010 al 2020 en los Estados Unidos fue la época del wokeness, donde el que no era woke era cancelado. Y esto que estamos viendo ahora es, como uno dice, la ola La retrograde contra. de gente que diga, yo tengo derecho a pensar como a mí me dé la gana de pensar y a mí nadie me debe cancelar. Y yo voy a votar por gente que piensa como yo. Que yo no necesariamente estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero ese Pero es el son los pensar, extremos. pero ese es el pensar porque la radicalización hacia pensamientos de izquierda fue Correcto. tal en la década Correcto. pasada que entonces la respuesta de la gente es, pues me voy a mover a la derecha. Resentimientos. Oye, esto es un movimiento mundial. Sí, Ujú. Tú has claro. visto Mira en Francia, la área mira Francia política, cómo está. Tú ves los partidos como los de derecha se han movido a la extrema derecha Ajá. recalcitrante y los de izquierda se han movido a la izquierda recalcitrante, Breida, que y nadie ti- puede sobrellevar. Y tienes a un tampoco. Nayib Bukele que ya dice que él no es ni de izquierda ni de derecha y él no tiene por qué etiquetarse. Bueno, lo que pasa, oye, nosotros aquí siempre hacemos esta comparación. Muchos de nosotros vivimos, estudiamos, nos hicimos profesionalmente entre mediados, finales de los 90 y principios de los 2000. Y cuando tú viviste esos tiempos aquí con Pedro Rosselló, allá en nuestra nación con Bill Clinton, 8 tú años tenías espectaculares. un partido demócrata de centro, progresista, con una visión. Progresista, pero no el progresista de ahora. No. Era una visión económica. Correcto. De Capitalista. dinero, capitalista. Entonces, oye, tengo que decirte, y yo no me he cansado de decirlo aquí, el Partido Demócrata desgraciadamente ha perdido eso de centro. Y por ahí. Y eso se es llama que Hillary y Bernie Sanders, de Claro, ahí en y adelante. por ahí es que ha venido, se dan estos fenómenos como Trump. Porque Claro. Trump es un case study y lo sostengo. Lo único que te puedo decir, fíjate, que he visto en Biden, ha sido últimamente, noto que él está tirando mucho sus políticas, tanto en lo fiscal como en las ideas que está llevando a lo que tiene que ver con la juventud. Especialmente todo lo que tiene que ver esto con los préstamos estudiantiles. Él está como apostando a esa área. Yo de verdad no sé si eso se traduzca de alguna manera en el resultado electoral, hay que verlo. En las elecciones, yo digo que uno puede decir, bueno, por aquí es que va la línea, pero hasta el día de la elección, tú Bueno, no, realmente oye, sabes. y tampoco tenemos que quitarle
mérito, yo creo que a la maquinaria electoral demócrata que demostró en el 2020 que estaba mucho más aceitada que la republicana. Ellos tenían deseo. Por eso, o sea, yo no le quito mérito. El problema es, y yo creo que tú traes algo bien importante. Y, by the way, yo estoy de acuerdo con las políticas de préstamos estudiantiles como alguien que paga préstamos estudiantiles. Pero yo creo algo bien importante. Y yo creo que aquí... Pero es por eso nada más que lo tienes, porque la realidad es que cuando tú los hiciste, tú estabas consciente que los ibas a pagar. Ah, no, claro que sí, pero... No necesitabas que nadie te lo pagara. Ah, no, espérate. Obviamente cuando uno hace un préstamo estudiantil, uno sabe que lo va a pagar, pero definitivamente si el gobierno me va a brindar alguna ayuda, amarga sea. O sea, aquí le ayuda, aquí la amarga el dulce, pero mira. Aquí en la amarga el dulce. Pero yo creo también que Ibreida trae el punto importante. Biden, en su época de senador y en su época en el Congreso de los Estados Unidos, siempre fue un demócrata de centro. De hecho, fue hasta criticado. Siempre. Fue hasta criticado porque se sentaba a negociar con la extrema derecha en ciertos asuntos puntuales. Y era una de las críticas. Entonces, en los temas del seguro social. Por eso, en muchos temas, se sentó con la extrema derecha y fue criticado. Y entonces, ese pragmatismo, que yo creo que era lo que esperaba el pueblo americano, con la llegada de Biden, porque era lo que él había presentado siempre, o sea, siempre se vio, yo no sé si es por la edad, yo no sé si es por ¿verdad? Que ya no está apto para ser presidente. Que ya quizás no tiene, yo no voy a decir que no está apto para ser presidente, pero yo creo que él dejó, Alfonso, es claro lo que le está pasando, radical vocal se adueñara de su política pública, y no fue o no ha sido el presidente que la gente pensaba que iba a ser. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado considerablemente al resurgimiento de Trump con lo que viene, con lo que pueda venir. Una cosa, que esto nunca, yo no escucho a nadie hablándolo. Obviamente. Bueno, claro. lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿va a ser otro cuatrenio como el cuatrenio del 2017 al 2021? ¿Trump va a venir, como dicen, viene con la venganza? Con la venganza. O sea, ¿qué va a pasar si gana? ¿Y qué va a pasar? Y yo creo que ahí hemos dado en el clavo. O sea, es bien probable que Trump gane. Claro. Sí, pero si Trump se radicaliza más de lo que se está radicalizando, eso puede ser también un problema para el Partido Republicano de cara al 2028. O sea, que hay que estar bien pendiente. Pero el enfoque ahora es el 2024, luego veremos el 2028. Si no ganan el 2024, no hay 2028. Bueno. Pero no sí, va a ser algo que tenemos que seguir analizando, y yo creo que el análisis está muy bueno de nuestra política nacional. Pero nos dice Zombie que tenemos que detenernos un momentito, tenemos que ir a una pausa. En unas merecidas vacaciones estuvo allá en el Machu Picchu, en Perú, y ya viene rumbo a nuestra nación nuevamente, y el lunes ya estará con su excelente análisis compartiendo con todos ustedes. Este es su amigo Alan Macabe, y aquí acompañado de Breida y de Alfonso estamos haciendo un análisis magistral de nuestra de nuestra nación, noticias nacionales, de lo que está sucediendo, y ya inclusive nos lanzamos a hablar más allá del 24 hasta el 28, dentro de lo que estamos mirando en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Y ya comenzamos nuestra segunda hora de este programa hoy viernes 3 de mayo. Y Breida, Alfonso, aunque quiero hablar rapidito algo sobre lo que sucedió en Charlotte,
Fíjense que cuando hay tiroteos en contra de estudiantes, etcétera, cuando mueren pues víctimas que me parece horrible porque una muerte es demasiado, pero cuando son policías como que la noticia a nadie le importa, cuando los que mueren son agentes de ley y orden, marshals, policías, como que pasa y 4 o 5 muertos son policías y como que una noticia porque ¿qué importa si fueron policías los que mataron? Lo vemos igual en Puerto Rico muchas veces. A veces seguimos hablando y añadiendo de que muertes de mujeres, muertes de hombres. Para mí todas las muertes son malas. Una muerte es demasiado. Y todas para mí tienen el mismo valor. Pero algún comentario, Breida y Alfonso, rápido de este tiroteo y de estas muertes de policías, de marshals allá en Charlotte, para que pasemos a profundizar con el tema de lo que pasa con Amas, con las universidades, con George Soros, entre otros. Hablemos algo de Charlotte. Mira, yo pienso que todas estas tragedias y todas estas situaciones que ocurren, ¿verdad? Y todos estos tiroteos masivos que ocurren, demuestran unos serios problemas que hay en la psiquis del pueblo en general. Salud mental. De la salud mental. Entonces, yo creo que a la misma vez que levantamos voz de alarma, cuando son personas, ¿verdad?, que no necesariamente están en las fuerzas de ley y orden, la realidad es que nuestros policías, nuestros agentes de ley y orden son los que se tiran a la calle todos los días a garantizar nuestra seguridad. Los protagonistas. Y si bien hay que hacer reformas en la policía, los cuerpos policíacos no son perfectos, son los que día a día garantizan que haya una sociedad de ley y orden. Y yo no estoy diciendo que son perfectos, ningún cuerpo policial es perfecto, ningún, o sea, no hay nada perfecto, solo Dios. Hay gente que comete errores, hay cuerpos policíacos que necesitan una reforma. De hecho, aquí en Puerto Rico, y yo tuve la suerte de trabajar con la reforma de la policía desde el día 1, porque yo empecé con este proyecto en el 2010, después tuve, ¿verdad?, una pausa de 4 años, pero cuando volví en el 2017 lo retomé. Y yo te puedo decir que aquí en Puerto Rico la reforma de la policía ha traído cambios fundamentales a cómo la policía interactúan con manifestantes, cómo se garantizan los derechos de la gente que proteste, estemos de acuerdo o no por lo que están protestando, y definitivamente se ha abierto una cultura en ley y orden. De ley y orden y de respeto. Así que yo puedo entender que los cuerpos de la policía tienen que autoevaluarse, que los cuerpos de la policía tienen que tener unas mediciones continuas para garantizar el respeto a las garantías y protecciones constitucionales, pero no levantar la voz de alarma porque los asesinados fueron policías en vez de civiles, pienso que es una falta de respeto a nuestros agentes de la seguridad que todos los días salen a la calle a garantizarnos que podamos transitar y que podamos llegar a nuestras casas tranquilos y que podamos dormir tranquilos. Breida, ¿cómo ves todo esto? Qué triste cuando son los héroes los que nos dan, como dice Alfonso, protección de nuestras vidas, de nuestras propiedades, los que salen y no saben si regresarán y verán a su esposa, a sus hijos, como que cuando algo les sucede no importa, todo importa menos ellos. ¿Cómo viste esto de Charlotte y tu análisis sobre esto? Alan, que esto es un poco el reflejo de la ola, ¿verdad?, que se vive. El mismo populismo. Oye, que es en Estados Unidos y que es en el resto del mundo, mi gente. Mundial. O sea, es esta cuestión de que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente y todos somos prensa. Y ahora todo es inteligencia artificial. Y todo es instantáneo. Y entonces, todo lo que es orden, todo lo que es reglamentación, todas las figuras que de alguna manera ejemplifican lo que es el gobierno y el Estado y el poder gubernamental, la gente está en contra. Y eso es lo que porque se nos han promulga. metido en la mente que todo lo malo es por culpa de ellos. Claro. Y oye, y un poco es bien irónico ver cómo la gente en general, sin llegar, ¿verdad?, a temas específicos,
siempre están como que el gobierno me tiene que resolver, el gobierno me tiene que proteger, el gobierno me tiene que dar. Todo lo controla. Pero entonces, a la hora de seguir las políticas del gobierno o la ley, Para ahí lo eso no. resienten, ahí lo resienten. Para eso no. No, pero no. Dámelo pero, todo, pero no te metas. No, pero porque hay que darle fondo. Como el Oye, nene que quiere que lo mantengan, pero me mando yo. pero entonces no queremos policías aquí porque los policías abusan. Definitivamente algo no está bien. Yo pienso que esto, la política y los movimientos sociales siempre son temporales y todo se va moviendo. Es como un círculo. Aquí ahora mismo, esta ha sido, ¿verdad? Como dijo Falfo, la última década ha sido todo este movimiento, quítale los fondos a la policía, Sí, vamos a cambiar la historia no, esto no existe. Quitarle los fondos a la policía. Tumba ¿cómo es? Las esculturas, no, de tumba los la escultura. federalistas. Ahora tenemos que volver a ver Friends bajo nuestra visión. o sea, Acuérdense que la izquierda radical siempre busca favorecer al terrorista y al criminal. Por ende, si destruye a la policía, facilita Pero, que eso, Alan, como pasa yo en Cuba, en pienso- Venezuela, en yo Nicaragua. pienso que esto es un poco educar a los jóvenes. Sí. Ujú. Oye, yo les puedo Correcto. dar un ejemplo. En un viaje que yo tuve hace un tiempo atrás con mi sobrina allá en Virginia, pasamos por una de estas áreas que durante, ¿verdad?, las revueltas estas estudiantiles en la Universidad de Virginia tumbaron unas, ¿verdad? Ustedes saben que Virginia, esto era toda la pelea, la guerra civil y la cosa, y En los Founding Virginia Tech, en Fathers y Virginia todo Tech esto. hubo un suceso de matanza. Y mi sobrina me dice, pero Titi Bray, lo que pasa es que esos líderes lo que fomentaban eran la esclavitud y aquel, todo el cuento este. Tiempos diferentes. Y yo me senté con mi sobrina y yo le dije, mi amor, la historia hay que estudiarla y hay que entenderla. En el momento y no que ocurrió. no podemos con el crisol del 2020 evaluar la mentalidad del 1800. Correcto. Porque no es justo. Correcto. Que sí, muchas de esas cosas que pasaron eran injustas, estaban mal. Pero eran Claro que legales, sí, pero eran legales. Pero claro, pero hemos evolucionado, Claro. porque eso es parte de la Claro. sociedad. Pero entonces, si nosotros no nos tomamos nuestro tiempo de a los jóvenes explicarles y decirle, mira, pero hay que profundizar un poco. Y oye, y esto un poco también lo que pasa con la policía, le meten cosas. El policía es malo. A los niños y El a los maestro jóvenes, es malo. el maestro es malo. O sea, todas las figuras de autoridad. Esa es la son palabra. malas. Todo el que represente autoridad es malo, yo tengo que estar al garete. Al Y contrario. entonces Muy buen punto, entonces Brenda. volvemos a lo Breida. mismo. Volvemos a lo mismo. Mira, yo eliminar una estatua, censurar libros, porque tenemos que hablar de los Claro. otros, Ujú. ¿sabes? Yo tengo que hablar de ambos lados. No resuelve el problema. Claro que no. El problema lo resuelve una conversación. El problema lo resuelve la educación. El problema lo resuelve exponer a gente que no piense como tú, para que tú refuerces tus creencias. Yo siempre he sido partícipe de que de hecho, muchos de mis amigos son independentistas y populares. Alfonso, nada mejor que la diversidad de Claro, ideas porque en es el que- pensamiento. Eso es una universidad. Porque Claro, es que esa es la al universidad. final del día es bien fácil validar lo que tú piensas cuando te rodeas únicamente de gente que piensa Piensen como tú. Correcto. Ujú. Y yo siempre, cada vez que hablamos de temas neurálgicos, yo siempre digo, mira, yo te voy a hablar desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mis creencias. Ahora, Alfonso. yo le exhorto a la gente a que busque, a que se eduque y llegue a sus propias conclusiones. Y yo hago el caveat, yo siempre digo, miren, yo soy, ¿sabes? Un hombre latino, ya llegué al cuarto piso, cuarentón, de centro derecha. Así que mi análisis siempre va a ser desde la perspectiva de un hombre latino cuarentón de centro derecha. Pero eso no quiere decir que el que sea de centro izquierda
yo no pueda debatir, yo lo tengo que cancelar, Al yo contrario, lo tenga al revés, lo mejor, tenemos que debatir, porque claro, al final del día, de ahí es que llegan los consensos, de ahí es que se hacen las cosas bonitas, de ahí es que podemos echar hacia adelante nuestra sociedad, de ese flujo de ideas, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. En eso está basado la democracia, en eso está basado, estábamos hablando en la pausa, de los checks and balances del gobierno y de la estructura republicana de los Estados Unidos. Eso es lo que busca el consenso. Entonces, si cerramos la puerta a la gente que piensa distinto como nosotros, ¿dónde está el mercado de ideas? ¿Quién nos va a levantar la voz? Porque yo puedo pensar y yo puedo tener mi idea, pero yo no tengo un contrato con la verdad. Yo puedo tener momentos donde a lo mejor mi forma de pensar en cuanto a un tema no sea la correcta, y si no hay nadie del otro lado que me diga, ojo, mira esto, piensa esto, o a lo mejor analiza la tuya esto, es bastante buena, pero algo de otro pensamiento no, la yo puedo, nutre y oye, la hace mejor. podemos estar mal. O sea, o sea, y hay un montón de temas que yo como Alfonso Lorna pienso una cosa, pero a lo mejor puedo decir, bueno, a lo mejor yo pienso así, pero yo puedo entender cómo en la sociedad que estamos viviendo a lo mejor tiene que ser así, aunque yo mi vida la maneje de una manera. O sea, y yo creo que eso es parte del discurso democrático que lo estamos perdiendo. Y qué bueno que trae eso, Alfonso, el discurso democrático, la diversidad de ideas, la profundidad de pensamiento, lo que debe ser una comunidad universitaria. Porque precisamente para la izquierda radical es insoportable que alguien piense distinto. El que piense distinto hay que sacarlo, hay que quitarle el micrófono, hay que cerrarle el medio. Ah, pero qué distintos son cuando ellos son minoría, que ellos son los más democráticos, los más de libertades. Pero cuando tienen el poder, el que no piense como ellos va a la cárcel, el que no piense como ellos lo mato o lo torturo o lo desaparezco. Ah, igual hay personajes de la ultraderecha que también se han convertido en dictadores, opresores y genocidas, igual que muchos de la izquierda radical. Pero qué triste es que hay personas que le encanta el discurso cuando el micrófono es solo para ellos, pero a mí me encanta debatir con los comunistas, porque la realidad es que no aguantan el debate porque no tienen profundidad en el debate, porque ya sea en el área política, en el área religiosa, lo adquirí en la universidad. O sea, tú vas allí a enriquecerte, a conocer otras visiones. Correcto. Pero tampoco podemos pretender que a la universidad no se vaya a estudiar. Que es lo más importante. Y que sea simplemente un medio para hacer avances o adelantar agendas políticas. O a llevar propaganda política. Ser parte. O adoctrinar. Bueno, es que es parte, yo pienso que es parte, y ahí tú traes un tema bien importante. O sea, es parte de nuestro desarrollo como ser humano. Claro. El que diga, y yo creo que esto me lo dijo, by the way, alguien de izquierda, todo es política. Claro. O sea, la
la política piensa es que la positiva. política, no, pero la gente piensa que la política política partidista. partidista de No, cada todo 4 lo que años, hacemos no, es no, no. política. Eso es otra cosa. Política. Las ciencias ¿cómo- políticas. No, no, pero cómo tú vives tu vida es una política. Ujú. Política es un movimiento. Política es una serie de valores. Política es cuestiones políticas. O sea, hay políticas económicas, hay políticas sociales, hay política o partidista. O sea, hay muchas cosas y todo es una política. Todo va dirigido hacia una política. Las compañías tienen Americana y subiendo la de Palestina. ¿Qué tiene que ver Palestina en la nación americana y con la Universidad de Columbia? Y ahí es que voy, que por ahí es que voy. Y yo creo que ahí es que yo digo, ya no es un elemento de pelear por lo que es justo, Claro que no. sino es un elemento de crear el caos. Es Porque ideológico. ¿cómo tú me vas a decir a mí que la izquierda radical estadounidense está apoyando un movimiento cuasi terrorista que no es el pueblo palestino, Que no tiene nada que ver con el que pueblo no palestino. tiene que ver nada con el pueblo palestino, que lo que busca es el fundamentalismo religioso, Correcto. que cuando tú ves los valores Correcto. está totalmente en contra de lo que profesa la izquierda radical en los Estados Alfonso, Unidos. Entonces, tan- ¿a quién están apoyando? Tan víctima es el pueblo de Palestina como el de Israel en todo esto. Claro, pero es que, vuelvo y digo, apoyar al pueblo palestino y entender que debe haber un Estado palestino no es sinónimo Que de estamos de apoyar acuerdo. a Hamas, Exactamente. ni sinónimo de llevar una bandera y decir, ¿sabes? Que yo no puedo ni decir, pero abogar por un genocidio de los judíos que viven en Israel. Claro, porque O sea, Bueno, es como el Día de los Trabajadores en Puerto Rico, ver la bandera de Palestina y la bandera de Rusia y comunista. ¿Qué tiene que ver eso con los trabajadores? porque es claro, es el desestabilizar, Correcto. número uno, el gobierno, Correcto. el Estado y las instituciones. Correcto. Porque el que quiere la De anarquía, eso vive la izquierda radical. eso es lo que busca. Oye, pero como siempre digo, siempre van a haber personas, grupos y movimientos así. Siempre han existido, siempre van a existir desde que el mundo es mundo. Y qué bueno que existan en un país democrático Pero, como los claro, Estados porque Unidos, eso es parte- donde todos cabemos. Eso es parte y todos los de pensamientos lo lindo caben. de la democracia. Claro, Pero cuidado. pero sin vandalismo, sin terrorismo. Lo importante es que usted siempre, cuando vaya a tomar una determinación política, usted tiene que analizar y no puede, por lo primero que escuche o por el anarquista de la Sin esquina fanatismo. que le habla o por lo que diga, generalizando. o por lo que diga la Kardashian, porque también, También, ¿sabes? Lamentablemente, tú sabes. Pues tú no puedes con eso hacer un análisis tan liviano Correcto. que lo que no te permita tomar decisiones en beneficio tuyo, de tu familia y de Puerto Rico. Y del colectivo. Por eso es que siempre yo, cuando discutimos estas cosas, uno siempre tiene que estar abierto a escuchar, a educarse, pero siempre tienes que tener los ojos bien abiertos, porque el problema es que estos grupos lo único que buscan es desestabilizar el orden y no lo podemos permitir. Claro. Sea aquí, en Puerto Rico, Y- sea en cualquiera de los estados de nuestra nación, sea en cualquier parte Quitarle del mundo. poder al Estado y apoderarse de eso, dar a demostrar que ellos son los que tienen el control. Inclusive parte de lo que quiero que analicemos en estos minutos que nos quedan de este segmento, es que fíjense en los manejos. Miren allá en UCLA lo que sucedió en Columbia, en Nueva York, en Yale, pero igual sucedió en Austin, en Texas y en Florida. Y miren cómo los gobernadores republicanos manejaron desde el inicio y no dejaron que se le fuera las manos, De las manos. versus en UCLA en especial, en Yale, en Columbia, se le fue de las manos, e inclusive cuando entran ya finalmente y arrestan,
hay la esposa de un terrorista de Hamas que está metida allí y es parte de todo porque hay terroristas de Hamas metidos en todo esto, como en Puerto Rico vienen terroristas y vienen chamos de Venezuela enviados por el podruido de Maduro a meterse e intervenir. Todo esto está sucediendo. ¿Cómo ven ustedes esto dentro de este análisis que estamos trayendo? Que claro se ve que es la intervención de los socialistas de cartón, de la izquierda radical, de George Soros, que está metido en todo esto como está interviniendo en Centroamérica y ya Nayib Bukele lo está deteniendo. ¿Quién lo cayó? Ok. Mira, ahí es que volvemos a lo mismo. Ahí es que me pierden. O sea, me pierden, es que me pierden. ¿Cómo tú te llamas izquierda radical y te unes con terroristas que promulgan el fundamentalismo religioso? Eso es así. Es que, o sea, ¿Qué tiene que ver? ahí es que me pierden porque es como, o sea, es como, eso es Son como agua y irónico, aceite. O sea, Alfonso, es que ¿sabes son- cuál es el sinónimo? Antiamericanismo. Todo lo que es antiamericanismo, ellos lo logran pegar. Claro, pero entonces cabe preguntarnos dónde estamos fallando como gobierno y como sociedad, que se están dando estas incongruencias y que estamos en una sociedad que no piensa, que no analiza, que no puede pararse y decir: yo estoy a favor del pueblo palestino y estoy a favor de la creación de un Estado palestino, pero no bajo Hamas. Y analizar verdaderamente lo que está pasando. Y sin dejar de respaldar a Israel. Es porque también vamos a hablar con la verdad. Quien provocó esto fue el Estado de Hamas. Correcto. O sea, quien provocó esto fueron los militantes de Hamas que hicieron un acto terrorista Los contra terroristas. Israel. Los terroristas. Que si la respuesta de Israel ha sido proporcional o no, bueno, eso es otro tema de debate, ¿verdad? Pero ya Y están hartos. No, pero Ya están pero hartos. vuelvo y te digo, o sea, es otro tema de Pero tienes debate. toda la razón. Yo puedo decir, mira, quizás yo Israel hubiese hecho las cosas diferentes, ¿verdad? En cómo yo contestaba el Y hay ataque. gente en Israel que piensa así. Pero eso no quiere decir que Israel no haya tenido el derecho internacional consagrado de defenderse Claro. de un ataque, ¿verdad? Y podemos, yo creo que este tema es tan complicado que tratar de decir que algo es blanco o negro, no es blanco, no es negro. O sea, hay muchas zonas grises, El ataque de Irán. pero a mí lo que me pierde y que lo tengo que repetir. O sea, yo invito a estos miembros de la izquierda radical que en un periodo de paz vayan un mes a la Franja de Gaza con sus políticas. No, pero yo para a allá ver no lo que van. le pasa. Claro que no. Por eso, a ver lo que le pasa. O sea, ahí es que yo digo, ojo, porque vuelvo y te digo, yo personalmente, y hablo por Alfonso Orona, yo creo en la creación de un Estado palestino y yo creo que los palestinos tienen derecho a Tienen tener el derecho, Estado. claro. Y yo apoyo el plan de partición que se hizo originalmente en las Naciones Unidas en 1947, que creaba un Estado de Israel y un Estado palestino. Eso es lo que yo creo que debe pasar. Todos quieren estar en la Tierra Santa. Pero ahora bien, el hecho de que yo respalde eso, el hecho de que yo pueda decir que que el contraataque de Israel ha sido desproporcionado, porque eso yo lo puedo decir, a yo irme a hacer un campamento, apoyar una organización terrorista, pues Que mata es bien niños. lejos. Que mata niños. es exacto. bien lejos, es bien lejos. ¿Quieres la contestación? Simple. Porque es muy fácil desde una democracia donde tus derechos se respetan, donde hay una policía que te defiende, donde tienes la institución militar que te vaquea. ¿Ves? Que tú sabes que los tienes ahí, a ir a levantar banderas de Palestina y decir: aquí estoy, soy terrorista. Pero entonces, lo que es un poco más difícil es irte a esos lugares allí Exacto. y tratar de que te den las libertades que tienes. Breida, Breida y Exactamente. Alfonso, ¿saben cómo se lo voy a definir? Qué fácil es ser comunista en un país libre, Y pero qué democrático. difícil es ser libre en un país comunista. Claro, así Tenemos mismo que, es. tenemos que ya irnos
a nuestra última pausa de este PSAN, porque quién pudiera estar en contra del Día de las Madres o del Padre, pero lamentablemente ideológicamente personas que no logran mucho más que con populismo utilizan causas nobles para beneficios de la izquierda radical del populismo y de sus razones ideológicas. Pero ya en esta última media hora, Breida, Alfonso, Breida, vamos a movernos acá a Puerto Rico y vamos a... ¿Qué les parece si empezamos a analizar un poco a mí me encantó el senador William Villafañe, que se atrevió y yo quisiera ver más a los candidatos de primaria del PNP hablando del ideal de la estadidad. Y créeme que me gustó a William cuando se lanzó un tema que no es fácil, es un tema que puede de alguna forma levantar pasiones. Yo creo en que Puerto Rico debe ya convertirse en un estado incorporado, que debe polarización, porque estamos como bien divididos. Yo creo en la incorporación. Yo también, 100%. Yo creo en la incorporación. Pues yo no. Así que ve. Mira, qué bonito mira. esto me gusta. Vamos Yo a creo en la poder tener un buen diálogo. ¿Por qué? Porque la manera en que se ha dado el paso de Puerto Rico dentro de la nación americana y cómo está el contexto político criollo aquí ahora mismo, yo creo que ese sería un paso que nos acercaría, dado el hecho que nadie puede negar de que hay más puertorriqueños allá que acá. Muchos más. Y un poco casi 7 millones. Ese proceso yo lo veo como una manera de facilitar darle al puertorriqueño de aquí, del archipiélago, del criollo, de la islita, el entender realmente cómo sería este proceso de luego ser Estado. Oye, la transición. Oye, Romano se hizo en un día. Correcto. Y yo pienso que los estadistas, volvemos, Gafalfo dijo que él no está de acuerdo. No, y yo tengo algo para él antes de escucharlo. Yo conozco muchos que no están de acuerdo, conozco muchos que piensan como yo. Yo creo que cualquier forma en que Puerto Rico y nosotros como ciudadanos americanos vayamos haciendo esta transición a convertirnos Estado, si no es ahora, más adelante, es buena. Igual que creo que aquí en Puerto Rico los estadistas y el gobierno del Partido Nuevo Progresista tiene que enfocarse en la educación. ¿Y ustedes saben en qué también? En el idioma. Puertorriqueños que estudian en escuela pública, en el sistema educativo público de Puerto Rico.
no tiene la misma facilidad de adquirir el conocimiento del idioma inglés. Y yo creo que para lo que sea que pase, sea la incorporación o sea la estadidad, aquí a los niños y a los jóvenes hay que educarlos y hay que enseñarles un español perfecto y un inglés perfecto también. Brida, me encanta lo que tú traes y antes de que pasemos con el compañero Alfonso y su opinión disidente, americano y te molesta el inglés, si tú quieres ser americano, tienes que hablar, puedes hablar español, pero tienes que hablar inglés. No podemos tenerle miedo al inglés y lo que debemos es convertirnos en un estado súper bilingüe. Adelante, Alfonso. Pues mira, yo no creo en convertirnos en un territorio incorporado y les voy a decir por qué. Yo estoy claro que la estadidad trae consigo una serie de derechos y de responsabilidades. Y no podemos tapar el cielo con la mano. O sea, ser Estado conlleva aportar al fisco como Estado, conlleva una serie de responsabilidades como la tienen los otros 50 estados. Y yo creo que eso es parte de la educación que tenemos que darle a la gente, de que mira, ser Estado no es solamente paridad en fondos federales. No, nosotros como Estado vamos a tener unas responsabilidades y vamos a tener que aportar al gobierno federal y vamos a tener que, los que tengan esa cantidad de ingresos van a tener que pagar impuestos federales, que by the way, y antes de hacer mi análisis, tanto miedo con los impuestos federales, y esta es la jurisdicción de Estados Unidos que más impuestos paga. O sea, bajo el ERA. Así que el IVU más alto por eso, o sea, y pagamos más contribución federal que 24 estados. O sea, yo no sé de lo que estamos hablando, pero nada. Bueno, en el viaje que nos vamos. Por eso, pero el punto que yo voy es, nosotros llevamos 126 años de coloniaje. Ahora cumplimos en julio 126 años de coloniaje. No me des las responsabilidades sin darme los derechos. Mi preocupación con la incorporación es que entonces vamos a tener todas las responsabilidades de un Estado, pero no vamos a tener los derechos. No vamos a poder votar por el presidente. No vamos a tener congresistas que vayan allí a pelear por la política pública y a llevar la voz cantante cuando hayan situaciones o medidas de ley que afecten al puertorriqueño, pero sí vamos a tener las responsabilidades. Pero entonces, podríamos tener la paridad. No, económica. Pero ¿cuánto se va a tardar esta incorporación? ¿20 años? ¿50 años? ¿Nos van a tener 125 años más con todas las responsabilidades de un Estado, pero sin los derechos democráticos? No. El pueblo puertorriqueño, y de hecho, ya en la opinión de Gelpi, ¿verdad? Que es un dicta, no crea derecho, pero ya él dijo que para todos los propósitos prácticos, Puerto Rico es un territorio incorporado dentro del sistema americano. Así que ya es hora de dejarnos de paños tibios. O sea, aquí yo estoy dispuesto a asumir las responsabilidades, pero con los derechos. Yo no creo en que nosotros debamos tener las responsabilidades de un Estado si no tenemos los derechos. Por eso, y más considerando el inmovilismo del Congreso para asuntos tan medulares como el estatus. Que si me incorporan mañana con la paridad en fondos federales, no le voy a decir que no. Claro que pudiera ocurrir de esa forma. Claro que no. Puede ocurrir así. Pero si me preguntan a mí, pero si me preguntan a mí, yo quiero las responsabilidades y quiero los derechos. Y un territorio incorporado nos da las responsabilidades, pero no nos da los derechos. Y acuérdate que el aumento pudiera ser 10, 11 billones de dólares en fondos federales. Óyeme, ninguno, pero si me vas a dar responsabilidades, me tienes que dar los derechos. Porque, y vuelvo y les digo, o sea, yo puedo entender el dicho de que hay que dar de ala para comer de la pechuga, fine.
Pero no puede ser, pues vamos a incorporarnos y todo chévere. No. Porque es que aquí nosotros llevamos 12 años votando por la estadidad y el Congreso no se ha movido. Entonces, si ahora vamos a dar y nos vamos a incorporar dentro de la política fiscal de Estados Unidos, ¿cuánto tiempo va a pasar en lo que nos dan la Todo estadidad? eso debe estar estipulado, coincido No, contigo, pues pero entonces, lo más importante, Alfonso, es que pues entonces ya me estás dando voy a me estás dando, no, voy me a estás dando demostrar la que razón. entro a Me estás hacer dando- parte de mis deberes. No. Lo que es importante es que nos den la igualdad en todos los fondos, junto con que entro en la política me estás fiscal. dando- Eso sí es importante desde el inicio. Pero me estás dando la razón, porque si me estás diciendo que vamos a negociar con miras a convertirnos en Estado en un término específico de tiempo, pues es un acta de admisión con un periodo de Si transición. pudiera ser así, yo pero no sé. es territorio incorporado. Como dijo Y Bereida, después vamos a ver cómo nos va. pero como dijo Bereida ahorita, todo depende de la voluntad del único partido estadista en Puerto Rico, la gente comprometida con conseguir eso y que se dediquen completamente a eso, nuevos líderes que lleguen y que nos enfoquemos todo Puerto Rico en convertir eso, en vez de estar con noticias tontas como de que si hace calor en la escuela, en la primera plana de un periódico principal. Bueno, yo pienso que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos que iniciar este proceso de ver dónde estamos parados y por qué estamos parados aquí. Cuando allá en el 52 empezó toda esta cuestión de Lela, oye, yo pienso que en aquel momento seriamente los populares estaban claros, los líderes, que esto no iba a ser el final político de Puerto Rico. Es que para Muñoz la culminación era la estadidad y lo fue claro. Económicamente, en el camino se perdió mucha gente porque, claro, los intereses económicos, que eso lo hablamos aquí cada rato, de los grupos oligarcas, bajo el ELA, les convienen. La oligarquía. Así que, pero, la política es evolución y es cambio. Y miren si lo que estoy diciendo tengo razón, que yo recuerdo allá para los 80, tú hablabas. Yo no estaba vivo. Yo no estaba vivo. Yo era una niñita. Pero, Bereida, y si Puerto Rico crece 3 o 4 veces Oye. económicamente, esos oligarcas van a pagar contribución, pero van a ganar 3 o 4 veces más Oye, de lo que ganan vamos hoy. a pensar Eso es lo que en no dónde piensan. estamos ahora, en los 80. Tú hablar de que tú en Puerto Rico y vas a hacer un plebiscito estadidad, ¿sí o no? Atreverte a hacerlo. Mi amor, ni en nuestros más recónditos No, yo estoy de pensamientos. acuerdo. de No nos pensar atrevíamos. Que lo íbamos a ganar. que el puertorriqueño iba a votar Claro. Sin más 53%. contundentemente por la estadidad que por los candidatos a la gobernación, Falfo. Dime que no. Lo que pasa es que volvemos. Eso es así, Los un punto bien puertorriqueños importante. tenemos una idiosincrasia. Bien específica. Muy bueno ese análisis. Y a nosotros o sea, el puertorriqueño, vamos a hablar claro. Puertorriqueño nosotros no podemos decirle, mañana va por la estadidad, no. Puertorriqueño tiene que ir en un proceso. Oye, y volvemos, yo no estoy hablando de los años 40 al 2060. Yo estoy hablando de la década del 80 al 2000, ¿qué? 2020. 24. Los cambios que han ocurrido Las en Puerto transformaciones. Rico, la transformación demográfica. ¿Cómo los puertorriqueños, sus hijos, sus nietos, sus primos, sus tíos se han ido mudando a los diferentes estados? Y ya no estamos hablando de que es que me voy, porque es que aquí no. No. Es que me voy a hacer mi vida allá, voy a matricular a mis hijos en las escuelas en Estados Unidos porque tienen mejor calidad educativa. Calidad y eso de vida, y eso no hay buscando calidad de ni vida. que dudarlo. Ujú.
y mis hijos van a vivir allá. Entonces seguimos en este viaje de no, porque es que los puertorriqueños van a volver. No, tenemos que ya entender, el puertorriqueño que se fue a hacer su vida allá va a hacer su vida. Pudiera Eso ser está- un retiro, mire, solo en un y eso retiro. Y está- los que estamos aquí, pues tenemos que hacer Pero nuestra parte y educar. Eso está espectacular. Yo soy, ahí soy radicalista. Tú me das las responsabilidades y me das los derechos. Ah, que podemos hablar de un término de transición. Ah, que puede ser por etapas, que sí, que quizás dentro de lo que se negocie sea un término donde Puerto Rico se empiece a incorporar al sistema americano y quede incorporar lo que falta con una paridad en fondos federales. Espectacular. En blanco y negro y con una fecha cierta para que claro. llegue la estadidad. Es que es una transición y todo tiene que No, estar lo blanco que y pasa es negro. que a mí no me... Eso de transición me huele a... Me voy a doblar Alfonso, para que, ¿sabes? Me voy a seguir doblegando. Muchos No, de no, los no, no, no. 37 territorios se convirtieron en estados incorporados y todos En los el que se siglo- convirtieron en estados en el incorporados, siglo- todos se sí, convirtieron pero en el estados. siglo, sí, pero todos, el 100%. estamos hablando del siglo XIX. Pero lo lograron. El último territorio incorporado fue Alaska y Hawái hace 80 años y ninguno de ellos vivió una colonia por 125 Pero el años de los Estados Congreso Unidos. sabe y los Alan. republicanos saben, y yo soy republicano, que si Puerto Rico se convierte ya en un estado incorporado, ya nada lo detiene y va rumbo a la estadidad. Ah, no te puedo definir cuántos Que esté en días el proyecto, o años. no. Pues Pero- si no me lo defines, pero no lo coincido- quiero. Pero coincido contigo. Si no me lo defines, no lo Cuentas quiero. claras conservan amistades y vamos Bueno, a pero establecer y un vamos poco- a poner las cosas No, no, todo pero- dentro de una transición. oye, pero vamos a hacerlo, no obviamente, tengamos miedo. y vuelvo y Vamos digo, a incorporar vuelvo el y digo, territorio. yo estoy claro. Con paridad en fondo. Yo estoy claro que un territorio incorporado es el paso que ha sido el paso histórico hacia la estadidad. Y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que estamos en otros tiempos y vuelvo y digo, nosotros llevamos 126 años dentro del sistema americano. Ya nosotros estamos preparados. Ah, que tú entiendes que yo necesito un periodo de 5 o 6 años para entrar en full fledged, que no lo han hecho con ningún otro estado. Pues mira, Para temas de idioma, de educación. Si tenemos que llegar a eso para alcanzar la estadidad, perfecto, eso Claro es un tema que de sí. negociación. Pero llegar solamente a, pues mañana vamos a hacer un territorio incorporado y no nos van a decir cuándo vamos Pero a es que, hacer estado, Falco, pues no lo quiero. Falco, Eso va a ser no parte lo del quiero. proceso, pero es pero lo que importante es no que puede ser rememos así. juntos. No lo quiero. puede ser así. No lo quiero. Vamos a remar juntos y vamos a conseguirlo. Y si conseguimos eso, te aseguro que No lo ya el quiero. camino se acerca mucho. Oye. más. No pasan 10 años de que seamos ya un estado soberano, el estado Vuelvo y digo, 51 o el que fuera. Vuelvo y digo, no pasan 10 años, no. Pónmelo en el proyecto de ley que me incorpore. Yo lo preferiría, si tienes No, razón. no, pero es que Pero no voy si a lo perder tenemos, la gran pero oportunidad. si lo vamos, sí, pero ¿por qué queremos las responsabilidades y no los derechos? Porque la realidad es que voy a conseguir la paridad de fondos, así que me voy a acercar a algo final, Breida, que quieras añadir. Bueno, Que nos tenemos que ir. esto se quedó Lo aquí bueno se acaba. caliente. Dávila, te esperamos el Deben hacer lunes. este tipo de debates, Dávila, entre los estadistas, porque en verdad ha estado súper bueno y yo pienso que estos temas también generan política pública coherente. O sea, que Alfonso, me ya encanta- Luis va a recibir feedback de todo esto, así que Luis, te esperamos el próximo lunes. Buen Gracias, fin de Breida. semana. Gracias, Alfonso, Zombie. De verdad fue un privilegio este su amigo Alan Maccabi sustituir al que nadie sustituye, a Luis Dávila Colón. Él estará el lunes. Nosotros volveremos con él el próximo viernes y continúe con la gran programación de Noti1.